Después del vídeo que hice sobre el PER, me habéis solicitado que hable de uno de los ratios más comúnmente utilizados, que es el EV/EBITDA. Antes de nada, os recomiendo que si no habéis visto el vídeo que hice sobre el PER, vayáis a verlo ahora mismo. Os pondré un link en la descripción de este vídeo. Aunque penséis lo que es el PER, si no lo habéis visto, en ese vídeo os hablo sobre los problemas que tiene, principalmente en cómo se calcula, cómo falla en calcular cuando tiene deuda y crecimiento. Y eso está relacionado con el ratio de EV/EBITDA. Como pequeño repaso, el PER no era otra cosa que el tiempo que tardabas en recuperar una inversión. Puse de ejemplo que si tenías una casa que valía 100.000, que te costaba 100.000 euros y luego tenías unos beneficios anuales de 10.000, el retorno no es otra cosa que el beneficio partido de precio, o sea, un 10%. Y el PER es la misma fórmula, pero la da la vuelta, o sea, precio partido de beneficio, y es lo que tardarías. Si ganas 10.000 euros al año, pues de los 100.000 que te ha costado, no es otra cosa que 100.000 entre 10.000, 10 años. Entonces, EV/EBITDA es otro ratio que intenta hacer exactamente lo mismo, pero en ese caso casi todos los problemas que habíamos visto era con la parte del E, de los earnings, de los beneficios. Sin embargo, siempre considerábamos que el precio era una cosa fija porque era el valor que estaba, por la que cotizaba una empresa en el mercado, o el market cap. Sin embargo, no es tan sencillo, porque imaginemos que una empresa vale en bolsa 10.000 euros o 10.000 dólares, da igual la moneda, pero sin embargo tiene en caja 5 millones en efectivo. Y otra, exactamente igual, vale 10.000 euros, pero tiene 9 millones en deuda. Entonces, obviamente, sin pensar mucho, tú sabes que es mejor la primera empresa a la segunda empresa. La primera no tiene deuda y además tiene 5 millones en caja, y la segunda tiene 9 millones en deuda. Entonces el precio lo tienes que ajustar, y eso es la parte que se llama el enterprise value. No es otra cosa que decir, vale, el precio actual en la que está en bolsa, le tienes que quitar la caja y le tienes que sumar la deuda. Pero en vez de poner solo una fórmula e intentar memorizarla, intentas encontrar una lógica. La forma que yo lo veo sería como, ¿qué me costaría a mí comprar esta empresa? ¿Cuánto tendría que poner yo de mi bolsillo si quiero comprar esta empresa hoy a precio que cotiza en bolsa y la quiero cerrar, según la compre, la quiero cerrar en el mismo día? ¿Qué me costaría? Si te cuesta en la primera empresa 10 millones de dólares y tienes 5 millones en caja, ¿qué ocurriría? Tú pagas inmediatamente 10 millones de dólares porque es lo que cuesta en bolsa, pero como tienes 5 millones en caja, si la vas a cerrar, tendrías 5 que le podrías restar y los otros 5, pues que los tienes de pérdidas, los tendrías que ver qué haces con ellos, cómo podrías deshacerte de ellos, ¿no? Pero de entrada ya solo te costaría 5 millones. ¿Vale? Que por eso son los 10 millones de precio de bolsa menos los 5 que tienes en caja. Sin embargo, si lo que tienes es deuda, imagínate en la segunda empresa, tú pagarías los 10 millones de ahora mismo, pero tú tienes una deuda con el banco de 9 millones de dólares, con el banco o con un cliente o con quien sea, que le tienes que pagar 9 millones de dólares. Si quieres cerrar la empresa, no puedes cerrarla sin pagarles. Entonces, inmediatamente tendrías el coste que acabas de gastarte por la empresa, los 10 millones, y además 9 millones más que tendrías que pagar para cerrar las deudas que tengas pendientes. Entonces, si aplicas esa lógica de es el valor que me costaría cerrar esta empresa comprándola a día de hoy, es muy fácil de entender la fórmula, que es el precio menos la caja más la deuda. Luego, una cosa que tienes que entender es no solo caja y deuda, como si fuesen dos palabras así, solo eso, la deuda que tengas pendiente, sino que tienes que entender que sería cualquier cosa que se parezca a caja, o sea, cosa que podrías vender fácilmente, como puede ser inversiones en otras empresas públicas, que sería fácil que puedas vender esas acciones al precio más o menos que esté cotizando en ese momento. Y la deuda no tiene por qué ser solo deuda con los bancos, sino que puedes tener deudas a otros clientes o leasing, que sean contratos que tengas pendientes que tienes que pagar obligatoriamente si quieres cerrar, o por ejemplo acciones preferentes, que es parecido a deuda porque tú tienes que pagar un porcentaje, yo que sé, un 7 o un 8% a la gente que tenga acciones preferentes, y si quieres cerrarla, tienes que recomprar esas acciones preferentes, con lo cual es casi igual que tener una deuda. ¿Vale? ¿Qué utilidad tiene esto? Pues como hemos visto en el PER, la deuda no se tenía en cuenta. En este caso sí que tienes en cuenta que una empresa que esté endeudada debería de ser más cara
que es lo que tú estás intentando averiguar, si es más cara o no, por eso es el ratio, que una empresa que no tiene deuda. Entonces, esto es una de las pocas cosas que yo a mí realmente encuentro útil, porque es una forma rápida que si tú ves el market cap, que es el precio de esa empresa en bolsa, y ves el enterprise value, si el enterprise value es más alto, ¿qué significa? Que tiene más deuda, tiene más deuda que el efectivo, ¿no? Porque si le quitas la caja y le sumas la deuda, si te sale por menos valor, significa, o sea, como en la primera empresa, si tienes mucha caja y no tienes deuda, el enterprise value va a ser menor, va a ser 5 millones en vez de los 10 por los que cotiza en bolsa. Si es más alto, significa que tienes más deuda. Entonces, esto voy a explicarlo mejor poniéndonos un ejemplo. Por ejemplo, Caterpillar, que tiene bastante deuda. Si tú vas a esta página web que se llama tradingview.com, pones ahí CAT, que es Caterpillar, bajas un poco y aquí tienes esto calculado. Market capitalization, que es lo que vale la empresa, vale 65 billones. Sin embargo, si ves en enterprise value, son 93 millones. Eso significa que si le quitas a los 65 millones lo que tenga de efectivo o equivalente y le sumas lo que tiene de deuda, sale 93 millones. Entonces, como mínimo, tiene ahí, que son eso, casi unos 30 billones de deuda. Inmediatamente ya puedes ver eso. Sin embargo, si te vas, y aquí tiene de hecho calculado el ratio Enterprise Value EBITDA, EV/EBITDA, está ahí calculado que tiene de 10, ¿no? Que sería, supuestamente, tardarías 10 años en recuperar esa inversión. Si vas a una empresa que no tiene deuda, como puede ser Amazon o Facebook, vamos a ver, o que no tiene deuda o que tiene más efectivo que deuda, vas a ver que ocurre lo contrario. Aquí tienes la capitalización bursátil, que lo llamamos siempre en inglés market cap, que son 654 billones y sin embargo el enterprise value es 428, es menor. ¿Por qué? Porque tiene más efectivo que deuda. Lo mismo, si te vas a Amazon, vas a ver que es exactamente igual. Entonces es una forma rápida de saber si una empresa está muy endeudada o no. ¿Vale? Amazon tiene 1.231 billions y enterprise value es 1.015. Y ahora viene la segunda parte, el EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? EBITDA viene de en inglés, que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ¿vale? Es EBITDA. En español son los beneficios antes de los intereses, impuestos, depreciación y amortización. Igual, si vamos a una página web, bueno, yo voy primero a Yahoo Finance a mirar los estados financieros de Caterpillar. Pones CAT en Yahoo Finance, vas a Financials y luego vas a Income Statement, que es la cuenta de resultados. Y primero hay que entender qué es lo que intentas hacer. Lo que estás intentando hacer con este ratio es poder tener un número para comparar distintas empresas. Entonces tienes que ponerla en igualdad de condiciones. La idea es que el problema que tenías con el PER es que al no tener en cuenta la deuda, te salía distorsionado. Y en este caso dices, bueno, pues mira, si yo tengo una cuenta de resultados como esta de Caterpillar, que tengo 53 billions en ventas, luego tengo un montón de gastos que no puedo evitar, que todas las empresas tienen. Sin embargo, tú luego tienes unos gastos que son como los gastos de la deuda y los intereses que pagas por esa deuda y los impuestos que pagas. Y después de quitarle todo eso, tienes el resultado final que se utilizaba en el PER, que aquí se llama en Yahoo Finance Normalized Income, que suele ser Net Income, se suele llamar, ¿no? Sin embargo, si tú le devuelves los gastos que tienes de impuestos y los gastos que tienes de pagar esa deuda, que sería EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, veréis que en vez de casi 6 billions que ganaría 8 billions. Y si además le añades la depreciación y amortización, pues seguirías, que es el EBITDA aquí, veréis que en lo que va de este año llevaría 10 billions. Y me dices, bueno, ¿y esto de qué me sirve? Porque ¿qué ventaja tiene devolverle todas estas cosas? Y dices, bueno, porque la teoría, lo que dices, bueno, los que utilizan este ratio, que a mí personalmente no me gusta, dices, bueno, si tú tienes una empresa que, por ejemplo, si estás comparando empresas que tiene deuda, pero puedes reducir la deuda, con lo cual ya le quitarías ese gasto de intereses de pagar la deuda. Si además puedes mudarte a otro país, o por ejemplo el año que viene va a haber unos cambios de impuestos, entonces mejor no tener en cuenta los pagos de impuestos para que estén todas igualadas. Y si además la depreciación y amortización es una cosa temporal, pues
Si no tienes que volver a pagar amortización de depreciación en X años, en realidad los beneficios reales que tú tendrías serían los que tienes antes de la depreciación, de los intereses y de los impuestos, que son los beneficios potenciales que tendrías. Y entonces utilizas este número para todas las empresas y haces el enterprise value partido de EBITDA y te sale un ratio que supuestamente las comparas de igual a igual. Me parece una chapuza. De hecho, Warren Buffett y Charlie Munger lo critican muchísimo de EBITDA. Y os voy a explicar por qué. El principal problema con el EBITDA no es que los intereses y los impuestos que pagues no se puedan evitar, que no los puedes evitar. Bueno, puedes intentar reducirlos si te mueves a otro país o algo así, pero obviamente generalmente tú no vas mudando la empresa de país todos los días. Entonces, eso es un gasto que tienes que tener en cuenta siempre. Los intereses de la deuda la tienes que estar pagando, no es un gasto que puedas excluir. Pero lo peor de todo es la DA, depreciación y amortización. Y os voy a poner un ejemplo. La depreciación y amortización es un gasto que no es real. Bueno, es un gasto real, pero es un ajuste contable que no es real. Os pongo un ejemplo. Tú cuando compras, si tienes una empresa, imagínate que tienes Uber, tienes un Uber tú personalmente que te ha costado, has invertido lo que sea y al final tienes de beneficios a lo largo del año 10.000 dólares. Y imagínate que es súper estable y todos los años tienes 10.000 dólares de beneficio. Pero este año tienes que comprar un nuevo coche, furgoneta, lo que sea, te cuesta 8.000 dólares. Esto no es lo que pasaría. Tú no tienes 10.000 dólares de ingresos de beneficios ese año y de repente tienes 8.000 de gasto, con lo cual ese año ganas solo 2.000 dólares, ¿no? 10.000 menos 8.000. Esto en teoría es lo que ocurre realmente. Ese año efectivamente tendrías esto, pero contablemente no se hace así. Contablemente, lo que es la furgoneta, dices, como va a durarme, pongamos 5 años, en vez de poner los 8.000 dólares de gasto en este año, lo divides entre 5. Entonces, cada año reduces 1.600 dólares, que 1.600 por 5 son 8.000 dólares. Entonces, si tú vas a la cuenta al Income Statement, verás que los beneficios, en vez de ser 10.000, serán 10.000 menos 1.600. Entonces, todos los años tendrás, en vez de los 10.000, serán, ¿qué es eso? 8.400, ¿no? Pues eso, 8.400 dólares de beneficios año tras año tras año, según la cuenta, porque tú estás mirando la amortización. Esto obviamente es falso, porque tú el gasto lo has tenido el primer año, no lo estás teniendo a lo largo de 5 años. Además es muy fácil de manipular. ¿Por qué? Porque eso se utiliza muy bien por la gente que sabe manejar las cosas de contabilidad, que dice, bueno, si en vez de vivir los 5 años puedo poner este gasto y amortizarlo a 10 años, mejor todavía, porque en vez de reducir 1.600 cada año, reducirías 8.000 entre 10, 800 dólares cada año, con lo cual tus beneficios serían superiores. Entonces la gente que esté viendo solo los beneficios a final de año dirá, oye, tengo más beneficios de lo esperado. ¿Sabes? Y al revés, si lo pones en vez de 5 años a menos, a 2 o 3 años, lo divides por menos, con lo cual tendrías menos beneficios esos años. ¿Y esto para qué sirve? Pues, por ejemplo, si tú eres el dueño de la empresa y tu bonus depende de los beneficios que tengas en ese año, es muy fácil que dices, bueno, si quiero tener más beneficios este año, alargo todo lo que pueda la amortización, los gastos que tenga, lo distribuyo cuanto más años posibles mejor, con lo cual tengo más beneficios y cobro mi bonus. O al revés, si de repente te va a haber un cambio de impuestos el año que viene que te va a aumentar, al revés, te van a reducir los impuestos el año que viene, como pasó cuando cambió Trump los impuestos a las empresas, lo que hace es que pones todos los gastos lo más posibles en este momento para que pagues menos impuestos ahora mismo, y el año que viene, que vas a tener más beneficios, pero como vas a pagar menos impuestos porque lo van a reducir, te sale mejor, ¿no? Entonces, y este tipo de cosas es muy común hacerlas a las empresas. Hay fraudes de todo tipo, o sea, hay cosas que se pueden hacer que se hacen y que son totalmente legales, y luego, claro, ya vienen los casos como WorkCom, que lo que hacía es que tenía los gastos que tenía, los metía como amortización de depreciación, como un capital expenditure, lo dividía a lo largo de 20 años o 10 años, y en vez de tener 3.000 millones de pérdidas, que es lo que tenía que tener, lo había distribuido y tenía hasta beneficios, porque había dividido los 3.000 millones entre 10 o 15 años. Otro caso fue Groupon, que intentó colar lo que llamaba el EBITDA M
meter los gastos de marketing como si fuese un capital expenditure también y poderlo amortizar a lo largo de varios años, que no se lo dejaron hacer en el IPO. Pero entonces, como veis, esto es un gasto muy real. Porque claro, si tú tienes que tienes que comprar un coche nuevo para tu Uber, cada 5 años porque se va deteriorando, aunque tú no vas pagando cada 5 años los $1.600 que has ido poniendo ahí como gasto anual, sí que a lo largo, al terminar esos 5 años, si tienes que cambiar el coche, te va a volver a costar $8.000 otra vez. Entonces es un gasto totalmente real. Lo que no es real es que se vaya distribuyendo a lo largo de 5 años, que es una cosa que se hace, que es ficticia y se hace contablemente. Entonces a mí EBITDA por ese motivo no me gusta. Pero bueno, resumiendo, ¿qué es mejor, PER o el ratio EV/EBITDA? A mí me gusta más el PER, pero obviamente depende de la situación, tú tienes que mirarte las cuentas. Es que a mí no me gusta utilizar ningún ratio sin haberte mirado las cuentas, porque tienes que hacer todos los ajustes contables y todos los ajustes necesarios para que ese ratio sea lo más real posible. ¿Qué ocurre si resulta que una empresa no tiene ni depreciación ni amortización, ni tiene deuda, con lo cual no paga intereses, ni tiene beneficios, con lo cual no paga impuestos? Entonces el precio y el PER y el EV/EBITDA va a ser exactamente igual, pero no suele ser así. Entonces tú tienes que ver si realmente esto es ficticio o real. En general es mejor mirar el free cash flow más que el EBITDA. Como os he comentado, a mí el EBITDA no me gusta y no soy la única persona. Ya os digo que Charlie Munger odia que utilicen EBITDA para hacer este tipo de cálculos. Y bueno, pues como siempre, si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, darle like y si queréis que os explique otro ratio o cualquier otra o analice alguna empresa, ponedlo en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.